¿Cómo es el aire que respiramos y de qué manera influye en nuestra salud? ¿Cuánto influyen en la calidad del aire el tráfico, la industria, las quemas de restos de poda agrícola, la orografía o la intrusión de polvo sahariano? José María Clemente es cardiólogo y experto en tabaquismo. Doctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Luis. Pues esa es la primera pregunta que le hago. ¿Cómo es la calidad del aire que respiramos en la región de Murcia y en el municipio de Murcia en particular? Pues concretamente Murcia es la capital de España que tiene una peor calidad de aire, incluso peor que grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Y eso se debe pues a todo lo que has dicho. Menudo titular nos acaba de dar. La ciudad con peor calidad del aire de España. Sí, además lo somos durante varios años. ¿Y a qué se debe? Pues es de todo un poco. Por un lado, la orografía, porque Murcia está en un valle rodeado de montañas. Eso da lugar a que exista un fenómeno que se llama la inversión térmica. La inversión, normalmente el aire pues, es más caliente y va enfriándose a medida que sube. La inversión térmica consiste en que una capa de aire más frío, una capa de aire más caliente se interpone entre el aire que hay pegado al suelo y el aire que hay más alto. Y esa capa hace como un techo de cristal. Tú no lo ves, pero sí ves que cuando hay una columna de humo, la columna sube en vertical y a los 15-20 metros se extiende en horizontal. Y eso está, vamos, lo pueden mirar en cualquier red social, como sube el humo y luego se extiende. Es como un techo de cristal, una boina, ¿no? La famosa boina que vemos. De hecho, mi madre tiene 92 años y cuando le comenté, dice, ¡ay, sí, Murcia! Yo me acuerdo cuando era pequeñita que Murcia estaba llena de humo, que cada vez que llegaba a Murcia... O sea, que esto no es una cosa de este año o de este mes, es una cosa crónica. Como el famoso smog que había en Londres. El smog que había en Londres duró hasta la gran niebla de Londres, que hubo en el año 52, precisamente en este mes de diciembre, que en una semana murieron 12.000 personas a consecuencia de esa niebla, que era niebla tóxica por culpa de una situación de inversión térmica que dio lugar a que durante 5 días ese humo no saliera de ese entorno. Entonces, 12.000 personas murieron de problemas respiratorios. ¿Y qué cuota le pertenece? ¿De qué manera influyen en la mala calidad del aire? Pues lo que hemos comentado. Pues influye todo, menos la industria, quizás. Porque industria, hay muy poca industria en Murcia. Y la industria lo que más sube son el dióxido de azufre. El dióxido de azufre prácticamente lo tiene ahí pegado al cero continuamente, pero sí suben mucho las PM10, las PM2,5, PM significa materia particulada, en inglés sabes que todo lo dicen al revés, entonces, bueno, todo lo dicen al revés, primero ponen el adjetivo y luego el nombre, pues particulate matter. Las PM10 son partículas que tienen menos de 10 micras de diámetro y las PM2,5 son partículas de menos de 2,5. Pueden venir tanto, las PM10 pueden venir del polvo que se genera cuando pasa un coche por un camino de tierra, ese polvo puede ser polen, puede ser las partículas de arena de la intrusión de polvo sahariano y, por supuesto, de donde más vienen aquí en Murcia, porque la intrusión de polvo sahariano es los días que toca, pero donde más vienen es de las quemas agrícolas y del tráfico rodado. O sea que esas partículas que inhalamos tienen distinta procedencia. Sí, las partículas se habla de ellas por el tamaño. Cuanto más pequeña es la partícula, más profundo llega. Las PM10 junto con los gases tóxicos como el que hemos hablado antes, o el dióxido de nitrógeno, el ozono, los gases tóxicos son irritantes. Los gases tóxicos lo que producen es asma, producen infecciones respiratorias y a la larga van a producir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC famoso, y cáncer de pulmón. Pero las partículas no se conforman con hacer daño en los pulmones, sino que sobre todo las pequeñas, las PM2,5, pasan a la sangre, en donde producen una situación mantenida de inflamación que da lugar a infarto de miocardio, por eso estoy yo aquí, a ictus
y a otras enfermedades no menos importantes, como el Parkinson, la demencia, la depresión, y en mujeres embarazadas da lugar a recién nacidos de bajo peso, partos prematuros. No tiene fin. Ya lo último es que aumentan la proporción de obesidad y de diabetes. Le iba a preguntar, ¿cómo nos afecta en la salud respirar un aire que no es ni puro ni limpio? Y ya nos acaba de dar pues varias es claves. proporcional a lo impuro que es el aire. O sea, cuanto más altas están las partículas contaminantes, más enfermedades acarrean. De hecho, hay un estudio del doctor Juan Antonio Ortega, de pediatría, de la Risaca, que decía que en los 3 días siguientes a las situaciones de máxima polución atmosférica se incrementaban los ingresos de niños con enfermedades respiratorias, o sea, asma, o sean infecciones. Usted es cardiólogo y nos acaba de decir que la mala calidad del aire no solo provoca afecciones respiratorias. Sí. Porque esas partículas se introducen en la sangre. Se introducen en la sangre, dan lugar a una reacción de estrés oxidativo y una inflamación del endotelio, de la parte interna de las arterias. Y esa inflamación de la parte interna de las arterias es la que, a fin de cuentas, va a producir la obstrucción, que es eso, un infarto es una obstrucción de una arteria. Las administraciones están lo suficientemente concienciadas sobre la importancia que tiene la calidad del aire? Pues no lo sé, yo creo que no, porque al principio, hace unos años, empezaron a poner contenedores para los restos de poda, empezaron en fin, entre los agricultores, a comentar de que se iba a triturar, incluso in situ, los restos de poda, y empezaron a hacerlo. Pero claro, empezaron a hacerlo, al poco tiempo ya había 6 meses de lista de espera para triturar. Los contenedores los ponían a lo mejor durante unas cuantas horas y cuando iban allí a echarlo, pues ya no estaba el contenedor. Los quitaban, en fin, una cosa muy rara. Y eso, pues no sé si lo siguen haciendo, pero desde luego no se ha llevado a término. Las quemas de podas agrícolas se siguen registrando, solo hay que observar cada día por la mañana esas fumarolas, ¿no? Y provocan esa neblina que alguien puede pensar, anda, mira, hoy tenemos niebla, pero no es niebla. La niebla es húmeda, la bruma es húmeda. Tiene que haber una humedad ambiente por encima del 70% para que haya niebla o para que haya bruma. Lo que hay es niebla seca, producida por partículas contaminantes. Esas partículas que flotan en el aire porque pesan muy poquito, flotan en el aire hasta que al final caen y pasan la mano por el coche y te la deja negra, porque es hollín. Los avisos, ¿no? Esos niveles que los ayuntamientos activan, yo creo que pasan prácticamente inadvertidos para la población. Bueno, se hacen tarde, mal y nunca, porque el lunes de la semana pasada hubo unos niveles francamente exagerados de PM10, de PM2,5. De hecho, incluso salió un artículo ese mismo lunes en La Opinión que alertaba a la gente de esa situación y el martes fue cuando se avisó. El martes se avisó, oye, que el lunes había muchísima contaminación. Eso es por el protocolo de las 24 horas. Tiene que haber 24 horas de contaminación para que entonces avisen a la gente. Bueno, pues avisar cuando empieza. Y sobre todo si ves que hay una curva ascendente de contaminación, es cuando toca avisar. ¿Y esos avisos para qué sirven? Pues los avisos sirven para que no se haga, por ejemplo, para que cuando hay mucha contaminación no se puede hacer deporte al aire libre, ni niños, que están mucho más expuestos, ni adultos. Porque cuando más profundo respires, más te llenan los pulmones de esas partículas y a fin de cuentas te va a hacer más daño. Entonces, si avisan, pues alguien que va a salir a correr, pues no sale. Que los niños van a jugar un partido de fútbol, bueno, pues lo juegan mañana, o lo juegan indoor, lo juegan dentro de un pabellón cubierto. Si una persona está más expuesta por su patología previa y tiene que salir a la calle, pues se pone una mascarilla, la FFP2, no las otras, no las de pañuelo,
una FFP2, porque esas mascarillas filtran las partículas, incluso las más pequeñas. Entonces, también una cosa que hay que avisar a la gente, si la situación es de alta contaminación, no hay que ventilar la casa, porque lo que estás haciendo es meter ese aire tóxico dentro de tu casa, y luego para sacarlo pues necesitas un purificador de aire. Los purificadores de aire existen, es un ventilador que tiene dentro un filtro EPA, un filtro de partículas de aire de alta eficiencia, eso es lo que significa EPA con H. Y claro, es tontería abrir para luego conectar el filtro, dejarlas cerradas, cuando baje la contaminación pues ya ventilarás la casa. Y como cardiólogo, ¿qué sugiere para que mejore la calidad del aire? Bueno, hay medidas que están en marcha, pero que debían de estar pues, la zona de bajas emisiones se tenía que haber puesto en marcha el 1 de enero de este año. Se va a poner el año que viene, no sabemos si en enero, si en mayo, en fin, no sabemos cuándo. La zona de bajas emisiones es interesante. El arco noroeste, el arco norte es interesante porque si el tráfico que vaya de Alicante a Andalucía o de Madrid a Cartagena o tal, pues el tráfico no tiene que pasar por el centro de Murcia. Eso en cuanto a emisiones de los coches. Y en cuanto a las quemas, pues es muy sencillo. Las quemas, en vez de quemar esos restos, pues lo que tiene que hacer el ayuntamiento y la comunidad es colocar contenedores y de esos contenedores se recogen, igual que se recoge el contenedor de la basura, pues se recoge el contenedor y se tritura. O en los sitios donde no puedan hacerlo de otra forma, pues con un tractor pues lo trituran sobre la marcha. Al fin y al cabo, esas ramas trituradas son abono verde que le viene muy bien que vuelva a la tierra para que se evite la desertificación. Sí, porque las quemas, en algunos casos excepcionales, están admitidas, están permitidas, ¿no? Siempre y cuando sean necesarias para evitar la propagación de plagas. Extensión de plagas. Sí. Esa es prácticamente la excepción que hay, sí, ¿no? Sí, pero las quemas de grandes latifundios, de más de 10 hectáreas, estas necesitan un informe de que esa quema se hace porque hay una plaga y si no se controla por medio de una quema, pues no la puedes controlar. Pero la quema de las pequeñas explotaciones, que son el 99% de aquí de la Huerta de Murcia, lo único que necesitan es hacer una solicitud y esa solicitud es tu justificante para quemar. O sea, no necesitan ni que te contesten. Y da lo mismo si cuando vas a quemar hay inversión térmica, porque la ley dice, si hay inversión térmica no lo puedes hacer, pero ¿cómo se entera esa persona que hay inversión térmica si nadie se lo dice? Si no contestan a la solicitud. ¿En fin? Yo eso no lo termino de entender. Qué bárbaro. Pues José María Clemente, muchísimas gracias por habernos ilustrado y nos quedamos con ese titular. A mí ya me ha dado la noche, tenemos la peor calidad del aire de España. Lo siento, pero me enseñaron a decir la verdad y eso es lo que tengo que hacer. Y así debe ser. Bueno. Muchísimas gracias, seguimos en contacto.